Hola, muy buenas a todos. Espero que se encuentren muy bien, que todo bien. Aquí su profesor Daniel va a dar el siguiente curso de matemáticas, en la cual vamos a resolver el siguiente ejemplo, que es el tema del punto medio. Solamente que en este ejemplo que vamos a aprender a resolver va a ser de modo fraccional. Y además, como ya se ha intentado graficarlo en un plano cartesiano, entonces, pues en este caso lo vamos a resolverlo de una forma más directa. En otras palabras, vamos a sugerir que si en un dado caso no nos pide en este ejercicio, si no nos están pidiendo que tenemos que dibujarlo en un plano cartesiano, entonces tenemos que resolverlo directamente, ¿no? Es una sugerencia. Bueno, entonces el ejercicio que nos están solicitando para poder resolver el problema es que dice de la siguiente manera. Dado los puntos en la cual tenemos que el punto A tiene dos coordenadas en modo fracción, en la cual uno de ellos vale 1/2, que es el eje de las X, y el otro es 3/4. Y en la coordenada B está ubicado en -1/4, -1/2. Entonces nada más lo único que nos piden es que debemos encontrar es el punto medio de acuerdo a estas dos coordenadas que tenemos ahí presentes. Entonces en el primer caso, pues digamos que sin necesidad de graficarlo, como tenemos aquí son estas dos coordenadas, el primer paso que debemos hacer es ubicar quién es X y quién es Y. Entonces el eje de las coordenadas en A, sabemos que este es el eje de las X y este es el eje de las Y, el otro valor después de la coma. Sin embargo, como es el primer punto, quiere decir que este va a ser como X1 y este va a ser Y1. Y el segundo punto, que es el coordenada del punto B, también está compuesto con X y Y, pero como es el segundo punto o el número 2, entonces va a estar conformado como X subíndice 2 y Y subíndice 2. Muy bien. Si pueden apreciar, digamos que aquí tenemos es la ecuación adecuada para poder resolver o encontrar el punto medio que nos están solicitando. Entonces el punto medio tenemos que encontrar el valor correspondiente del eje de las X, que tenemos que encontrar cuánto vale X del punto medio. Entonces voy a ponerlo como X subíndice M, que es el valor de X del punto medio, y el valor del eje de las Y también que debemos ubicarlo de su punto medio. Entonces, si todo ese es el eje de las Y, tenemos que ponerlo como Y subíndice M, indicándole que es la coordenada Y del punto medio. Muy bien. Entonces vamos a empezar a resolverlo. Entonces voy a poner aquí la palabra solución. Y ¿qué les parece si vamos a empezar a resolver el eje de las coordenadas de X para el punto medio? Entonces sería xm del punto medio es igual a x1 más x2 todo dividido entre 2. Entonces, de acuerdo a esta ecuación, lo que debemos de buscar es cuánto vale uno de esos dos valores. Si se fijan, digamos que yo tengo es un medio y ese es el valor del eje de las X. Entonces yo debo descifrar cuánto vale x1. Entonces xm es igual a x1, que tiende a ser un valor de un medio. Entonces aquí pongo un medio más, que es de la ecuación, y tengo que descifrar cuánto vale x2. Entonces el valor de x2 vale -1/4. Cuando tenemos presente un signo negativo y el valor de x2 presenta con un signo negativo, hay que tener un poco de cuidado, ya que son signos diferentes. Cuando detectemos que sean signos diferentes, debemos de escribir un paréntesis como para que hay que separar los dos signos. Este más es de la ecuación y este menos es el valor de x2. Y escribimos su correspondiente valor, que sería 1/4, y se cierra paréntesis. Muy bien. Entonces ponemos la división y todo se divide entre 2. Entonces el valor de xm es igual, aquí lo que primero se debe de hacer es hacer una multiplicación de signos.
que sería positivo por negativo, sería negativo. Una vez que ya realizas la multiplicación de los signos, lo que has hecho o has realizado es deshacerte de este paréntesis, de tal manera que solamente lo único que te hace falta por escribir es su correspondiente valor, que es el 1/4. Entonces, nada más lo único que debes hacer es multiplicar los signos, que es positivo por negativo, el resultado es negativo, junto con su 1/4. Todo esto dividido entre 2. Muy bien. Entonces, vamos a proceder a resolverlo. Entonces voy a poner aquí otra línea para separar. Muy bien. Ok. Entonces esto, una vez que ya multiplicamos los signos, lo único que debemos de realizar es la siguiente suma y resta de fracciones. De tal manera que primero, si se fijan, son dos signos, que sería uno que no está escrito para un medio y el otro sería un negativo. Entonces voy a poner que xm es igual a positivo, o sea, pues si no hay nada, pues lo dejo nada. Y acá si hay un negativo, entonces aquí le voy a asignarle un valor de negativo. Entonces realizo la siguiente operación matemática, que sería la multiplicación de un 1 que se multiplica por el 4. Multiplicando 1 por 4 me va a dar es 4. Entonces aquí pongo su correspondiente 4. Y el negativo que está aquí en medio, pues ya se lo puse en medio, o digamos al lado derecho del 4. Y después se realiza la siguiente multiplicación, que es con el 2 por el 1. Multiplicando el 2 por el 1, pues como ya sabemos, sería un 2. Todo esto dividido, de tal manera que se va a dividir de acuerdo a la multiplicación. Muy bien. Entonces se multiplica es este 2 por el 4. 2 por 4, pues sabemos que el resultado va a ser un 8, entonces lo ponemos acá abajo. Y esta división que está abajo, después de multiplicar la suma y resta de fracciones, esta línea que es la división, tenemos que hacerlo más larga que esta, para así no confundirnos tanto. Después de asignarle esta división, le ponemos un 2 y ya está. Sumando, la operación nos queda de la siguiente manera, que sería 4 menos 2, pues es igual a 2. Esta línea se hace más pequeña, la división, y se divide entre 8. Esta línea que es más larga, pues lo voy a hacer lo más larga que la de arriba. Si se fijan, esta está más grande que la de arriba. Y voy a asignarle aquí un 2. Entonces, ¿qué estoy yo viendo? Es una división de una fracción entre un entero. Para poder realizar esta división matemáticamente, ¿qué les parece si vamos a aplicar la ley de la herradura? Lo voy a poner acá, utilizando la ley de la herradura, donde xm es igual a 2 octavos, todo dividido entre 2. Pero como este 2 es un entero, y como voy a aplicar la ley de la herradura, o sea que para poder realizar esta operación, la división de los dos números deben ser fracciones. En este caso, como acá arriba es una fracción, pero acá abajo no es una fracción, sino es un entero, tengo que convertir este entero en una fracción, y para hacerlo más fácilmente, tengo que ponerles una división entre 1. De tal manera que este 2 no sea afectado a su resultado. Porque si yo divido 2 entre 1, aún así este 2 sigue permaneciendo como entero. Entonces yo ya convertí este entero en una fracción que sería como 2 entre 1. Y ahora sí puedo apreciar, es una división de una fracción entre una fracción. Entonces ahora sí, utilizando la ley de la herradura, se multiplican son estos dos números. La multiplicación de estos dos números
El resultado de esta multiplicación se pone abajo de la división y el resultado de la multiplicación de estos dos números se pone arriba de la división, ¿sí? Entonces este 8 por el 2 se multiplican, 8 por 2 es igual a 16 y se pone abajo de la división, y este multiplicando de este 2 por el 1, 2 por 1 es igual a 2. Entonces el resultado me queda una simple fracción, que sería que el punto medio del eje de las X es igual a 2 entre 16. Reduciéndolo, la mitad de 2 es igual a 1 y la mitad de 16 pues es igual a 8. Entonces me queda como un octavo. De tal manera que este es el resultado del eje de las X para el punto medio. Ahora tengo que encontrar el valor del eje de las Y de su punto medio. ¿Qué les parece si yo lo continúo de este lado? Y acá abajo también. Entonces, el valor del eje de las X pues es igual a X1 más X2. Entonces el punto medio del eje de las Y pues es igual, que sería como Y1 más Y2, todo esto dividido entre 2. Una vez que ya determiné los respectivos valores, nada más me falta es identificar sus valores, en la cual el valor de Y1 tiende a ser un valor de 3 cuartos, que representa un valor positivo. Entonces aquí pongo 3 cuartos. Este más es de la ecuación, entonces aquí le pongo más, y tengo que asignarle el valor de Y2, de tal manera que me está indicando que el valor de Y2 tiene un valor negativo y fracción. Recordemos, este más es de la ecuación del punto medio, y este Y2 que tiene un valor negativo, ese es el valor que se le va a asignar a Y2. O sea que como son signos opuestos, para tener mucho cuidado, tengo que ponerle un paréntesis y asignarle su valor correspondiente, que sería menos un medio, así para no confundirme tanto, que este más representa la parte de la ecuación y este menos es parte o le pertenece al valor de Y2. Muy bien. Entonces, resolviéndolo, se me olvidó ponerle una división entre 2, que sería todo esto entre 2. Muy bien. El siguiente paso queda multiplicar los signos, que sería negativo por positivo o positivo por negativo, pues es igual a negativo. Ya te deshaces los paréntesis y se le asigna el 1 medio. Todo esto dividido entre 2 también. Realizando la suma o resta de fracciones, entonces primero se multiplica, es 3 por 2, que sería 6. Entonces aquí le asigno un 6. Y si se fijan, como acá es 3 cuartos, como no tiene un signo, entonces el 6 no va a tener un signo. Después, si se fijan, este medio o el valor negativo que se encuentra en medio de estas dos fracciones, se lo voy a poner también aquí en medio, y debo encontrar el valor, la multiplicación de los siguientes números, que sería el 4 por el 1. Multiplicando 4 por el 1, pues es igual a 4. Si se fijan, este rojo es la multiplicación y este es el 6, y este menos se encuentra en medio de estos dos también. Entonces, si el negativo se encuentra en medio de estas dos fracciones, de tal manera que permanece intacto a la mitad de estos dos números, pero ya multiplicados. Solamente digamos que es como para que notaran, pues, para que se les facilitara un poco más, ¿no? Muy bien. Entonces, después la siguiente multiplicación, como las dos son fracciones, entonces tengo que ponerle una fracción aquí, y se realiza la última multiplicación faltante, que sería el 4 por el 2, que sería 8 también. Esta división que me hace falta asignarle, tengo que hacerlo más larga que la de arriba, entonces la voy a hacerlo más larga y se le pone un 2. Realizando la suma,
sería 6 menos 4, pues es igual a 2 octavos, todo esto dividido entre 2. Pero, como realmente esta es una fracción y este es un entero, tengo que hacer, para poder utilizar la ley de la herradura, tengo que convertir este entero en fracción, en la cual lo más recomendable se tiene que ponerle una división entre 1. Entonces ahora sí, utilizando la ley de la herradura, sería que el valor de ym es igual a 2 entre octavos entre 2 entre 1, de tal manera que estos dos se multiplican, después primero se iguala para determinar el resultado y se pone una división, y la multiplicación de estos dos números que se encuentran a la mitad, el resultado va para abajo, y la multiplicación de esos dos números extremos, o sea, uno arriba y otro abajo, el resultado se pone arriba. Multiplicando el rojo, que es 2 por 1, es igual a 2, entonces el resultado es 2 y se pone arriba de la división. Y la multiplicación de este 8 por el 2 es igual a 16 y el resultado va por abajo. Entonces, lo único que nos hace falta pues es reducir el resultado, que sería la mitad de 2 es igual a 1 y la mitad de 16 es igual a 8. Entonces el valor de ym, que lo voy a poner acá abajo, el valor de ym es igual a un octavo. Entonces, si ese es el valor de ym, una vez que ya encontraste los dos valores, que es el ym y el xm del punto medio, entonces las coordenadas del punto medio queda que sería p del punto medio con el correspondiente valor xm, que lo encontramos, que es un octavo positivo. Entonces aquí le pongo un octavo, que es positivo, coma, y el valor de ym, que salió como también un octavo y también es positivo. Entonces, este es el resultado final de acuerdo a este ejercicio. Muy bien. Entonces, por el momento sería todo el video. Espero que lo hayan comprendido, lo hayan entendido. Por favor, no se les olvide suscribirse a mi canal y puedan consultar más videos para que así puedan fortalecer un poco más sus habilidades matemáticas. Y no se les olvide activar su campanita de notificaciones para que así puedan ser de los primeros en ver este tipo de material, para que puedan desarrollar un poco más sus habilidades matemáticas. Y por favor denle buen me gusta a este video para que así me puedan seguir inspirando de seguir continuando de subir este tipo de material al canal. Entonces, nos vemos a la próxima y buena suerte para todos. Hasta la próxima y buena suerte.